de los detractores de la doctrina del santuario, el primero, ¿cómo se llamó? D.M. Camera. ¿Qué decía él? Que el santuario es figurativo. ¿Sí? El santuario es figurativo, que Jesús, como es de la orden de Melquisedec, no tiene ¿qué? No tiene templo. ¿Sí? ¿Y cuál sería la respuesta a eso? Hebreos 8, Hebreos 9, ¿verdad? Y Apocalipsis 12. ¿Y por qué Melquisedec no tuvo santuario? Ajá, era un símbolo del sacerdocio. ¿A quién se le dio más luz sobre el santuario? A Moisés. A Moisés. ¿Y a quién se le dio más luz sobre el santuario? Elena de White. Amén. Elena de White hace una recapitulación desde el plan de la redención hasta la eternidad. Amén. Y no ella, es el Espíritu Santo a través de ella. ¿Sí? Entonces, este pastor adventista muy famoso, la mayoría dicen que él abandonó las filas del adventismo porque él buscaba popularidad. ¿Sí? Él buscaba popularidad. Dice la hermana White, mensajes selectos, usted siempre anheló el poder y ¿qué más? Y la popularidad. Y hermanos, los hermanos que anhelan la popularidad van a echar el mensaje para abajo con tal de que ellos sean ¿qué? Populares. Y esta es una de las razones que explica su posición actual. Muchos van a agarrar los pilares de la fe adventista, echarlos para abajo, taladrarlos, porque quieren ser ¿qué? Populares. Y entonces, como al adventismo en aquel tiempo no le dieron el lugar que él pedía, se fue a hacer popular con los evangélicos. Después viene este otro pastor también, Albion F. Ballinger. Realmente él y su hermano casi creían lo mismo. El pastor Ballinger, ¿sí? En el libro Mujer de Visión, Albion Ballinger y su hermano E.S. Ballinger, en el sur de ¿dónde? De California. Por un tiempo fue un ministro en Gran Bretaña. Asociado con él en la obra en la Gran Bretaña estuvieron los hombres como Farber y Andrews. Este último, en una serie de diserciones dadas en 1911, dio algo del marco de fondo de la experiencia de Ballinger. ¿Quién fue Ballinger? Ballinger estaba en Gran Bretaña mientras yo me encontraba allí, dijo este hermano. Y él no había sido instruido muy cabalmente en algunos de los puntos de la fe. ¿En qué momento empieza a dudar Ballinger de este gran tema del santuario? Bueno, le dijeron, hermano, predique. Y hermanos, de ahí viene la importancia de que un predicador, cuando usted lo mande a predicar, sepa los pilares de nuestra fe. No sea que predicando dude, oiga, ¿y por qué hablo de Elena White? Bueno, algo semejante le pasó a este hermano. Estaba predicando, había estado predicando por todo el país sobre ciertos puntos prácticos de la fe. Y había tenido un éxito considerable en esa línea, pero no había sido completamente afirmado en los puntos doctrinales de la fe. Cierta noche, mientras estaba trabajando conmigo en Londres, dice este hermano, le llegó su turno de predicar sobre ¿qué tema? Le llegó su turno de predicar sobre el tema del santuario. Y empezó a predicar del santuario, lo hizo. Pero se sintió, ¿qué dice allí? Muy desanimado respecto a sus esfuerzos sobre el tema del santuario esa noche. Y luego dijo, no voy a conseguir el entendimiento de nuestros... Luego dijo, si el Señor me ayuda, nunca, ¿qué dice? Hasta que sepa qué estoy predicando. A ver, ¿de qué estaba predicando? ¿Y sabía de la doctrina que él estaba predicando? No. Y aquí obtenemos lecciones. Debemos predicar esta doctrina, pero hay que saberla. Porque si tú estás predicando la doctrina del santuario y no la conoces, te vas a desanimar, porque alguien te va a lanzar una pregunta y si no estamos bien firmes, esta doctrina del santuario, ¿cómo les puedo decir, hermanos? Es algo muy bonito, la doctrina es como una estructura muy preciosa y fina, pero que si no la conoces, en un momento
No que la doctrina en sí se desgaje, sino tú, yo, nos venimos abajo, pero la doctrina en sí no es el problema. Era el pastor Wallinger. Así que el pastor Wallinger dijo: no voy a volver a predicar de la doctrina del santuario hasta que yo esté convencido. Miren, ¿desde qué tiempo andan las apostasías? No voy a conseguir el entendimiento. ¿De dónde? Yo no voy a ver qué es lo que predicó Logro, lo que predicó Miller, Miller no habló del santuario, habló del santuario como la tierra. Los pioneros adventistas, no, de ahí no voy a ir a la luz que Dios les dio ya establecida, no a los libros de la hermana White, no. Si nuestros hermanos pudieron obtenerlo de las fuentes originales, ¿por qué no yo? Iré a los libros o comentarios y a todas esas diversas fuentes de la que el pastor Urias Smith obtuvo luz sobre el tema del santuario, y yo lo obtendré de las mismas fuentes que él lo obtuvo. Ahora, ¿estaba bien o estaba mal? Estaba bien. A ver, ¿qué pasaría? Estaba bien, pero ¿en qué estaba mal? No quería considerar la luz que ya Dios les había dado a otras. O sea, está bien, pero a ver, ¿cómo lo entendió el hermano Andrews? ¿Cómo lo entendió el hermano Smith? A ver, no, él los descartó. Y dijo: yo voy a inventar, yo voy a ir a mi propio estudio. Ahí estaba bien, pero descartó la luz, el estudio de otros. Y hermanos, es lo que está pasando en algunos ministerios. Usted propio igual. A mí se me antoja que esta profecía es así, no me importa lo que otros hayan predicado. ¿Sí? Entonces, eso es el problema de Wallinger. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dijo? No lo sabré porque el pastor Urias Smith lo supo, sino que lo sabré porque Dios me está enseñando a mí que directamente. ¿Sí? Directamente. Entonces, lo que hizo el hermano Wallinger fue eso. Wallinger escribió un libro, fue pastor adventista de 1885 a los años 1900. Escribió un libro, este es Wallinger, ¿verdad? Parece que era mexicano. Bueno, de California, no sé. Pero Wallinger escribió un libro que hasta el día de hoy lo publican los evangélicos. Se dice cast out, es decir, expulsados, si se podría titular, ¿verdad? Por la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que hizo él también? No hay santuario, todo se logró en la cruz, se acabó. Cast out quiere decir expulsado, sacado fuera o sacado. For the cross of Christ, por la cruz de Cristo. Cast out for the cross of Christ, por la cruz de Cristo. Wallinger escribió, y bueno, también él dijo, bueno, la frase ¿dentro de quién? Del velo, que ustedes los adventistas hablan que es del lugar santo al lugar santísimo. No, es cuando Cristo entró al cielo. Cristo ministró en el lugar santo, esta es su posición de él. Cristo ministró en el lugar santo de la creación a la cruz. ¿De dónde? Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, así que ya estaba allá ministrando el verbo con Dios. ¿Desde dónde? Para con el hombre él ministraba de la creación, ¿a dónde? A la cruz. El juicio que decían los adventistas que se va a cabo en 1844. ¿No? ¿Creía él en un juicio? A ver. Sí. A ver, ¿él creía en el santuario? Sí. ¿El otro creía en el santuario? Sí. Pero bajo su propia comprensión y entendimiento. Y para este hermano el lugar santo era todo el Antiguo Testamento, el juicio era la cruz y el lugar santísimo de la cruz para adelante. Esa es su comprensión de él. Y hermanos, todos estos hombres se llevaron, como dice Hebreos, el libro de Hechos, capítulo 20, hablándole a los ancianos en Mileto, les dice Pablo, de entre vosotros mismos se levantarán lobos rapaces, que
arrastrarán tras sí. ¿A quiénes? A muchos, a ovejas. Y es lo que hicieron ellos. Y ahorita los famosos 20 millones de adventistas están arrastrados por teólogos que no creen en un santuario del cielo. Así es. Así es. Bueno, seguimos con este hermanito Wallinger. Jesús entró en el lugar santísimo en su ascensión. Y él dijo, bueno, Azazel no puede ser nuestro ¿qué? Porque nosotros sabemos que al final del día de la expiación, ¿sobre quién se ponen las manos? Y él decía, bueno, es que Azazel. ¿Y qué decimos nosotros? ¿Qué dice la doctrina adventista? ¿Quién representa a Azazel? ¿Y qué se pone sobre el diablo? ¿Y a poco el diablo llevó nuestros pecados? Es lo que dicen los evangélicos. ¿Y qué responderíamos a eso? Exactamente. Azazel nunca es sacrificado en el día de la expiación. No. El chivo expiatorio en el día de la expiación es sacrificado en el día de la expiación. Un chivo expiatorio para Jehová. Amén. Y Azazel no es sacrificado. Es decir, en el día de la expiación hay un sacrificio. Ese sacrificio, ¿a quién simboliza? A Cristo. ¿Sí? Y ese chivo expiatorio que es sacrificado simboliza la sangre de Cristo en el día de la expiación. No con sangre de machos cabríos, dice la Biblia en el capítulo 9 de Hebreos. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es más preciosa que la sangre de expiación en el día de la expiación de los machos cabríos. Así que este señor Azazel dice, Wallinger decía, Azazel no puede ser nuestro ¿qué? Nuestro Salvador, porque él pensaba que si se ponía las manos sobre Azazel, entonces ya nosotros lo estamos haciendo ¿qué? Nuestro Salvador. Ahora, ¿creía él en el santuario? Sí, pero ¿qué? A su modo. Sí, pero no, exacto. Pero delante de Dios es sí o es qué, o es no. ¿Sí? Entonces, este hermano Wallinger, se le presentó, la hermana White habló con él también, ¿sí? Y Dios ya se lo había revelado. Bueno, vamos a ver mejor. Dice, cuando hablé con él, dice la hermana White, vino vívidamente a mi mente el hecho de que este era el hombre a quien yo había visto en una asamblea trayendo ante los presentes ¿qué? Hermanos, miren, en los lugares de reunión es donde se han presentado los grandes ataques, las grandes controversias y los grandes ataques. Aún aquí en México, en los congresos de sistema propio, en Bacalar, ¿sí? Donde los hermanitos querían imponer una organización y un asalariamiento a pastores que se convertirían en pastores flojos por tener un salario definido, y organización tipo asociaciones por estados. Es en las reuniones, hermanos, donde el diablo dice, aquí los tengo todos juntos, es hora de lanzar ¿qué? Exacto, como la serpiente, el veneno. Y la hermana White le dice a Wallinger, dice, usted ha aprovechado las reuniones, el hecho de que era el hombre a quien yo había visto en una asamblea trayendo ante los presentes ciertos temas y colocando sobre estos pasajes de la palabra de Dios una, ¿qué dice, hermanos? Que no podía mantenerse como ¿qué? ¿Qué hacía el hermano? Él dijo, no, yo no voy a consultar la luz que Dios le ha dado a otros hermanos. Yo voy a ir a la Biblia. ¿Y qué hizo al ir a la Biblia? Su propia ¿qué? Su propia interpretación. Y hermanitos, hoy hay incluso hermanitos en el sistema propio que van a la Biblia. No es mal ir a la Biblia, sino que colocan una interpretación que no está en la Biblia. ¿Sí?
La colocan. Y este hermano dice, esta interpretación estaba reuniendo una masa de textos de las Escrituras que confundirían las mentes debido a sus afirmaciones, a su aplicación ¿qué? Incorrecta de esos textos, porque la aplicación era engañosa y no tenía relación en absoluto con el tema que él pretendía que justificaba su posición. Cualquiera puede hacer esto y seguirá su ejemplo para testificar de una falsa posición, pero esta era ¿qué? La suya. Entonces el hermano Wallinger creía en el santuario. Sí creía. Pero ¿cómo creía en el santuario este hermano? A su manera, a su antojo. Y hermanos, allí es donde el diablo le encanta hacer a los hermanos. El diablo le encanta que los hermanos hagan sus doctrinas. Y por eso la sierva del Señor habló de vientos de doctrinas. ¿Sí? Le encanta eso. Mira, ahí los tengo con la Biblia. Esto no los voy a engañar con otra cosa. Ahí los tengo con la Biblia, pero con sus propias interpretaciones. El miércoles 24 de mayo, en un mensaje titulado Una advertencia contra teorías falsas, la hermana White se refirió al tema en un documento que muy probablemente fue leído a un grupo más bien limitado. Se colocó una copia en manos del pastor Wallinger en lenguaje sencillo. Ella declaró: nuestro instructor habló palabras al hermano Wallinger, es decir, el Espíritu Santo. Aquellos que reciben su interpretación de las Escrituras respecto al servicio del santuario están recibiendo ¿qué? Un error y siguen caminos falsos. El enemigo obrará en las mentes de aquellos que están ansiosos de algo nuevo, preparándolos para recibir teorías falsas y falsas exposiciones de las Escrituras. ¿En qué creía el hermano Wallinger? En el santuario. ¿Dónde creía que era el lugar santo? El Antiguo Testamento. ¿Creía en el juicio? Sí. ¿Dónde creía que él se llevó a cabo el juicio? ¿Dónde creía que se llevó a cabo el juicio? En la cruz. ¿Creía en el lugar santísimo? Sí. Ahora, cuando tú vas, y aquí viene el engaño del diablo. Oye, hermano, ¿usted cree en el santuario? Sí. ¿Cree que tiene lugar santo? Sí. ¿Cree que tiene lugar santísimo? Sí. ¿Cree que hay un juicio? Sí. ¿Qué se pensaría? Pues creemos lo mismo. Entonces usted lo invita. Oye, hermano, aquí tenemos un hermano que cree como nosotros y se para. ¿Y qué empieza a decir? Todo lo contrario a lo que usted pensaba. Por eso esto nos da enseñanzas. Hermanito, usted me ha dicho que cree en el lugar santo, el lugar santísimo, en el juicio. ¿Cuándo inició la obra en el lugar santo? Y si usted le dice en el Edén, le dice, ya, es uno de los míos. Le va a decir él. Y parece como que aquí nos zarandeamos y nos tambaleamos, ¿verdad? Porque el diablo va a usar las mismas palabras de la Biblia para confundir nuestra mente. Es la única manera en que él está haciendo eso. ¿Por qué recomendamos a los hermanos, o Dios recomienda escudriñar las Escrituras? Dice la sierva del Señor que incluso se le debe enseñar a los hijos a leer la Biblia por sí mismos, para que cuando un predicador esté hablando aquí y trate de torcer el contexto de las Escrituras, se sepa que se está torciendo el contexto. ¿Es así? ¿Qué pasaría si otro hermano se encontrara al primero a Cameron? ¿Creen en el santuario, hermano Cameron? Sí. Pues venga, lo invito también al congreso. Y el hermano, ¿qué empezaría a predicar? Sí, pero qué figurativo. Empezaría a predicar de Melquisedec, que no tuvo santuario. Eso ya pasó en el pueblo adventista. Ya pasó en el pueblo adventista. Bueno, entonces este hermano Wallinger, junto con otros, con su hermano, ¿cómo se llama su hermano? Aquí está E.S. Wallinger. Los dos eran de California. ¿Sí? Ahora, aquí viene algo muy interesante. Está otro pastor que se llama, ¿cómo se llama? Waggoner. No sé si tenemos algunos libritos por allá de Waggoner.
no los vamos a quemar, ¿no? Los quiero porque estos hombres, A.T. Jones y Waggoner, fueron usados poderosamente por Dios en el mensaje de 1888, defendiendo la doctrina del santuario, porque de allí viene la justicia de Cristo, que es por la fe en Él. Y estos mismos hombres que se levantaron defendiendo este gran mensaje de justificación por la fe, después se levantaron para ir en contra del mismo mensaje de justificación por la fe que se obtiene desde el santuario celestial. No sé si alguien nos trae unos libretos para enseñar algunos títulos. Sí, gracias hermano Eliezer, yo creo que nadie quería traerlos. Ya usted fue. Elliot, C. Waggoner y Jones, pero vamos a poner solamente a Waggoner, ¿está bien? Porque Elliot T. Waggoner escribió varios libros sobre justificación por la fe. Es en este contexto que la sierva del Señor dice: grandes estrellas que hemos visto ¿qué? Brillar, se apagarán. En inglés dice: their light, su luz, will go out. Will go out, se apagarán. Cuando usted presiona para que se apague el foco. Una vez brillaron. ¿Qué los hizo brillar? El mensaje. ¿Qué los hizo que se apagaran? Otro mensaje. Otro mensaje. Mientras usted propio se mantenga dando este mensaje, brillará. Y si un día aquí se acepta que otra idea y doctrina del santuario, también irá para abajo. A ver, aquí tenemos dos. Tenemos Cristo y su justicia, de Waggoner. Habla de la justicia de Cristo. Muy bonito. Y tenemos otro titulado El pacto eterno. Eran escritores, grandes estrellas que brillaron. Dejaron de creer en esta doctrina. Ahora, una diferencia: los otros sí atacaron de frente. Ballinger atacó de frente, Cambrai atacó de frente, pero Waggoner atacó con un guante blanco. ¿Sí? Él no atacó de frente. Como Waggoner tenía a su disposición los medios de comunicación de ese tiempo, a través de las revistas adventistas, él empezó nada más a publicar. Han de cuenta como si hubiera tenido su perfil hoy, pero un perfil oficial. Bien, Waggoner. ¿Qué doctrina aceptó Waggoner? Bueno, la doctrina buena fue la de justificación por la fe en 1888, pero ¿qué doctrina lo hizo apartarse y caer? Una doctrina que no es nueva, es el aspecto más sutil del espiritismo, se llama el panteísmo. Panta, todo, teos, Dios. ¿Dios en dónde? Dios en todo. Y esa doctrina, ¿quién la trajo al adventismo? Y ahí empezó la apostasía alfa. Y quiero decirles una cosa, hermanos: la apostasía alfa empezó atacando el santuario. Así es. Todo lo que se dio en la primera apostasía en 1900 fue para atacar el tema del santuario. Se escribieron nuevos libros para atacar el tema del santuario. Pastores se metieron con esa doctrina para atacar el tema del santuario. Esa doctrina incluso se predicó en sesiones de la conferencia general y no se dieron cuenta. Se dieron cuenta ya hasta que revisaron los discursos de estos señores. Y también aquí nos vinieron a predicar esa doctrina. Y a veces, oye, si el hermano, fíjate que habló esto. ¿De verdad? Sí, de verdad que nos dijo error. Y a veces nos damos cuenta ya cuando pasó todo.
Y el dicho común mexicano es, ¿cómo es? Una vez ahogado el niño se tapa el pozo. No, hay que tapar primero el pozo para que no se ahogue el niño. ¿Sí? Entonces este hermano Waggoner, ¿cómo se metió a la cuestión de la doctrina del santuario? Aquí está el hermano, es el hermano Waggoner. Él empezó y en esta revista que se llamaba, ¿cómo? Present Truth, verdad presente. Y aquí es donde viene el engaño, porque muchos dicen, ¿es adventista tu revista? Sí, y no importa todo lo que traiga, es que es adventista. Esta situación no es nueva para nosotros. Es enfoque de nuestro tiempo. Es la revista adventista. Entonces viene como que los ángeles la traen del diario, como desde el cielo, así como los que venden periódico. Ay, ya llegaron de México el Excelsior, ya llegó de México, ay, este es el oficial. Muchos están creyendo eso. Ahí viene el enfoque de nuestro tiempo. Salió de la oficina del santuario celestial y piensan que esa es la verdad. Hermano, así engañó el diablo a través de Waggoner a varios adventistas, porque él era uno de los editores y sacó aquí la revista, a ver si la tenemos más acá de cerca. Bueno, vamos a hacerla más cercana. Miren, ahí está. ¿Present qué? Verdad presente, London, Londres, una martes, mayo 23 de 1901. ¿Y cómo se titula? Jesus, Jesús, our high priest in heaven, nuestro sumo sacerdote. ¿Dónde? ¡Ay, qué bonito! Tema del hermano Waggoner. Waggoner. Así es el engaño. Ay, mira, el pastor fulano y tal. Ay, quiero dos enfoques más enfocados en el error. Sí, ay, el pastor Bullón y sus libros del Apocalipsis, que no saben quién es el 666, y no lo digo, tú mismo te lo vas a imaginar quién es el 666, dice ahí. Ay, qué bonito libro. Esto no es nuevo. Entonces el hermano Jones publica en 1901 un artículo ¿cómo se llamaba la revista? La verdad presente. ¿Y cómo se llamaba el artículo? Hermanos, esos títulos son preciosos, pero el contenido del desarrollo del artículo, ahí venía el engaño. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? No nos dejemos guiar por un título, por lo que los hermanos digan que crean. Analicemos y escudriñemos sus doctrinas. ¿Y cómo voy a saber que la doctrina que me vienen a predicar es la correcta? No, pues fíjense cómo es. Es que el hermano dice que es de la verdad presente. Bueno, también Waggoner decía que era de la verdad presente. Miren, ahí está la revista. Él también decía. Ahí está. Una vez en cierto lugar llegaron unos davidianos. Los davidianos no son adventistas del séptimo día. Ellos creen en otro profeta que tuerce toda la doctrina adventista. Pero dicen, sí, hermano, yo soy adventista del séptimo día. Ah, ¿de verdad esa? Sí. Oye, ¿usted es de sostén propio? Sí, también soy de sostén propio. ¿Y usted cree en los pilares de la fe? También creemos en los pilares de la fe. ¿Está bien ese cuestionamiento? No, en vista de lo que estamos nosotros observando. Hola, hermano Pedro. Ajá. No está bien. Porque nos confiamos. Y llegaron un grupo de sostén propio y sacaron todos los libros del Espíritu y Profecía. Sí son. Adelante. Y los hermanos se sentían en confianza. Y empezaron. Pero dice el hermano, pero como que sí, como que no, hermano. Sí.
Dice, pero bueno, no vimos nada malo. Ahora, ¿por qué no vieron nada malo? Porque no habían estudiado todo lo bueno. Llegó el siguiente sábado, también. Dice, hermano, había algo como que no cuadraba en el mensaje, pero los dejamos predicar. Finalmente le dijimos, a ver, préstenos todos sus folletos y todo. Y hermano, vimos que no. Y llegó el siguiente sábado, ya se creía dueño de allí, de ese lugarcito. Y empezó a predicar. Llegó temprano, llegaron los hermanos de usted, pero ya estaba ahí, predicando con los que había. Y los hermanos de usted propio le dijeron, hermano, puede bajarse de allí porque usted no es adventista del séptimo día. Y se bajó. Bueno, lo bajaron. ¿Si hubiera podido evitar eso? Sí. ¿Cuál fue el error? Los hermanos venían diciendo, creo en la verdad que, creo en la verdad presente. Y mi título de tema, decía Wagoner, es Jesús, nuestro sumo sacerdote. ¿Daba citas bíblicas? Hebreos 9, del 11 al 14, 24 al 28. Y es ahí donde nosotros debemos comprender y entender a profundidad. Cada uno afírmese en la fe de esta doctrina, hermano. Cada uno. No hay vuelta ya. Ahora, ¿qué mensaje había dado el hermano Wagoner antes? El de justificación por la fe. ¿Lo había apoyado la hermana White? Entonces, ¿qué credenciales traía? No, este predicador tiene el apoyo de quién? De la profeta del Señor, ¿no? Bueno, viene en este artículo y viene el dibujito. Todavía. ¿Qué dice aquí? Bueno, no dice. ¿Qué está ahí? ¿Creía el hermano Wagoner en el santuario? ¿En el sacerdocio? ¿En la verdad presente? Entonces, ¿qué le pasó? Se descalabró, dice el hermano. Sí, un descalabro espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Mire. Entonces, toda esta portada de esa revista, qué tremendo tema. Y luego del que habló de justificación por la fe, editor de la revista Adventista, de la verdad presente en Londres. ¿Qué creía este hermano? El santuario es nuestro cuerpo. ¿Creía en el santuario? Sí, pero a su modo. Ahora, ¿no dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo de quién? ¿Cuánto creemos eso? ¿Es templo del Espíritu Santo? ¿Pero qué dice? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No dice que nuestro cuerpo es el santuario celestial. Hay una diferencia. ¿Qué es un templo? ¿Donde qué? Donde habita o vive, pues, el Espíritu Santo. Eso es verdad. El Espíritu Santo, para que transforme mi carácter, ¿dónde tiene que vivir? No en este pedazo de palo. Es en mi mente. Ahí tiene que habitar, pero con un propósito: para transformar mi mente a la semejanza de la mente de Cristo. ¿Comprendemos? Ahora, ¿es mi cuerpo el santuario? Muchos están enseñando que los pies es el atrio y que por eso se hacen pediluvios. ¿No, de verdad? Ahora, yo no tengo nada en contra de la prosalud. No, estoy hablando de esto porque fue el doctor Kellogg que trajo esto, y él confundió la prosalud con el santuario celestial. Miren, hermanos, y lo hago con todo cariño a nuestros hermanos de la prosalud. La apostasía alfa mezcló dos verdades, pero las mezcló erróneamente.
y se pueden mezclar, pero de manera correcta. La prosalud tiene que tener su centro de actividad en el cuerpo humano. Y nuestra salvación tiene su centro de actividad en el santuario celestial. Y este cuerpo que Dios nos dio necesita continuamente ir mejorando en cuestión de salud, porque el Espíritu Santo quiere hacer su morada en nosotros para transformar nuestro carácter. Amén. Pero ¿qué es lo que hizo Kellogg? Dijeron, no, este es el templo. Allá arriba no hay templo. Oh, no hay templo. No, es aquí. ¿De verdad? Sí, es aquí. Y Wagner dijo en esa revista, el santuario es que el santuario es nuestra alma. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer después de salir de aquí? ¿Qué doctrina especialmente? Estudien en sus grupos, estudien individualmente, estudien con su familia, en el culto familiar. Y que el objetivo sea de que cada miembro de cada familia no descansen hasta que cada miembro de su familia la tenga clara, esa doctrina. La tenga clara. Solamente un comentario. ¿Qué pasa con los que no la dominan, pero aún así hacen obra misionera? ¿Sirve realmente? El hermano pregunta, ¿qué pasa con los que no dominan la doctrina del santuario y aún así hacen obra misionera? Bueno, acabamos de hablar de un hermanito que así hizo. ¿Cómo se llamó? ¿El hermano qué? ¿El hermano anterior? ¿Cómo se llamó? El hermano Wallinger. ¿Dominaba la doctrina del santuario? ¿Hacía obra misionera? ¿Y qué le pasó? Porque ¿qué tipo de doctrina vamos a platicar? Evangélica, completamente. Es una doctrina evangélica. Sí, porque digo, hay que preguntar, pero si no estamos bien. Ajá. O sea, Dios nos llamó para dar la obra misionera, y en esa obra misionera dar el mensaje total de salvación en el contexto del santuario. ¿Sí? Pero si yo voy a predicar como el hermano Wallinger, y me toca predicar del santuario, y me doy cuenta que no sé la doctrina del santuario, entonces ¿qué estamos haciendo? Exactamente, mejor ponerse a estudiar. Ahora, hay que predicar de las doctrinas del santuario como la ley de Dios, que sabemos, pero no solamente predicar de la ley de Dios como válida, sino predicar la ley de Dios como válida en el contexto de la salvación del santuario. Es allí lo que le da la belleza y unicidad a nuestra doctrina adventista. Porque están los israelitas, por ejemplo. Hay hermanos que guardan ya la ley de Dios en otras religiones, que guardan el sábado. Pero ¿saben ellos que el sábado será la piedra de toque al final del tiempo, cuando venga la ley dominical? No lo saben. Entonces, esta es una doctrina única. Y puede ser eso, hermano, que nosotros estemos predicando este gran mensaje. ¿Cómo? ¿Mocho? ¿Qué más? Así es. Hay una cita de Conflicto de los Siglos en la página 542 que dice: Conflicto de los Siglos, página 542, los están apuntando, dice: todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra, nos revela el plan de la redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Amén. ¿Concierne a qué dice? A toda alma. A toda alma que vive en la tierra. Y yo creo que esa es la clave. Ese es el ADN de todo adventista, el santuario. Exacto. Concierne a toda alma. Si vamos nosotros a predicar, 542. si vamos a salir a predicar, tenemos que conocer. Porque dice concierne a toda alma. Concierne al pentecostal, al evangélico. Concierne a toda alma. Y si nosotros vamos a decirles lo que ya ellos saben, ¿un evangélico sabe que Cristo murió en la cruz?
hasta se sabe más versos que nosotros. Pero si no se sabe la doctrina del santuario. Entonces, una ocasión dije, Señor, pues ayúdame, porque antes predicaban del santuario y hicimos una campaña en el santuario en un lugar donde no había ninguna persona, ni AR, no había el tema del santuario, pues la gente no sabía. Y fue en un domo allá, hermano, en Chimal, Chiapas, allá metido en un pueblito hasta arriba de la montaña. Y lo que nos enseñaron en el AR es: no prediques de esa doctrina porque se te van las visitas. No es cierto. Las visitas vinieron. Es más, todos eran visitas los que fueron. Nada más los que fuimos íbamos a dar la campaña. Pero todos los que llegaron eran visitas. Y empezamos con el tema del santuario. Usamos algunos videos y miren, conozcan el santuario, aquí esto, acá lo otro, etc. Las personas dicen: nunca habíamos escuchado esta verdad. Para eso Dios nos llamó. Para eso Dios nos llamó. Así que gracias. Este tema concierne ¿a quién? A toda alma. A toda alma. Hermanitas. Yo no puedo predicar sobre el santuario, claro, no sé todo. Sí. Porque se basa en lo que Pablo dice, que a los flacos, que a los niños no se les puede dar comida sólida, sino leche. Sí. Que estos temas son muy incomprensibles para personas que apenas están principiando. Ok, nuestra hermana dice que le han comentado que estos temas son comida sólida y los niños necesitan comida ¿qué? Leche, como dice Pablo. Bueno, es que el santuario trae todo. El santuario es como el maná. Se lo comían los niños. Es como, no es igual. ¿Sí? Se lo comían los niños. ¿El maná? Sí. ¿Se lo comían los grandes? Porque el santuario cae bien a todos. Cae bien. Porque empezamos desde el corderito. ¿Quién no va a entender el corderito? Ahí, el santuario trae leche. Ahora, pastor, yo tengo un grupo, no es de cada 8 días, pero sí va. Sí. La mayorcita tiene 14 años y los otros niñitos tienen 5 o 6 años, Sí. son 3. Yo les enseño sobre el santuario, lo básico, Lo principal. Lo principal. Sí. Y con eso les enseño los 10 mandamientos. Muy bien. Pero los niños, yo veo que sí se interesan, sí. Claro. Miren, si los niños en la primaria se andan aprendiendo que el área paleozoica, mesozoica, que la Revolución Mexicana, que aprenden. Y la Biblia dice: instruye al niño ¿en qué? ¿Y cuál era la carrera que tenían los judíos? ¿Qué tema tenían que enseñar a sus hijos? El santuario. Jesús, que se aprendió a los 12 años, ¿qué se aprendió ya? Ese tema, el santuario. Va con los rabinos. ¿Y cómo se quedaron los rabinos? ¿Y qué dijeron de Jesús? ¿De dónde qué? Exacto. ¿De dónde ha aprendido todo este tema? Y era la ley, era el Antiguo Testamento. Así de que, hermanos, ese es otro cuento ecuménico. Disculpe si la ofendo al decir eso, hermano, pero es un cuento ecuménico de la organización. No hay que hablar de los pilares de la fe, porque nadie los entiende. ¿Cómo nació este movimiento adventista? Hablando de los pilares de la fe, porque nadie los entendía, pero querían entenderlos. Por eso. Bueno, continuamos con el hermano Wagoner. ¿Está bien? Entonces, ¿qué creía el hermano Wagoner? Creía en el santuario, pero que el santuario era ¿qué? Y repito, unos están diciendo hoy, la cabeza es el lugar santísimo. El atrio creo que es del cuello hasta las caderas, o hasta los pies.
y después es el atrio. He escuchado médicos misioneros que andan diciendo eso. ¿Sí, hermanos? No, nuestro cuerpo es habitación del Espíritu Santo. Pero en este cuerpo, ahí no se lleva a cabo la intercesión de Cristo ante el Padre, ¿o sí? En el cuerpo. No. Y muchos están diciendo, no, es que aquí debe estar la ley de Dios. Claro, aquí debe estar la ley de Dios. Pero aquí no está el arca del pacto, pues. O ven que aquí traigo un arca. No. Eso es lo que llegó a creer ¿quién? Kellogg, Waggoner y Jones. Decían, la sangre de Cristo limpia ¿qué? Nuestra, ¿qué? Nuestra naturaleza humana caída. Entonces, ¿qué hacían ellos? No, ya Cristo no está ofreciendo su sangre ante el Padre. Es la sangre de Cristo que limpia mi naturaleza humana, ¿qué? Caída. ¿Es cierto eso? La sangre de Cristo limpia mi naturaleza. Pero es esa sangre que Él está ofreciendo ¿ante quién? Ante su Padre. Y él decía, no, ya no se necesita que Cristo esté ante el Padre. Es la sangre de Cristo que se aplica directamente a mi cuerpo. Y creía en la purificación del santuario. Pero para él, ¿qué era la purificación del santuario? La purificación, esto es la purificación del santuario que Cristo estaba haciendo desde que fundó su iglesia. ¿Cuándo empezó la purificación del santuario para él? Desde que se fundó la iglesia, ¿sí? Empezó ahí la purificación del santuario, purificarnos purificar nuestros cuerpos, nuestra alma, y eso es cierto. Pero él negaba la purificación del santuario, ¿dónde? En 1844. Esto es uno de los elementos más engañosos. Les voy a decir una cosa, hermanos. Si el error es muy evidente, engaña a pocos, pero engaña. Si el error no es tan evidente, engaña a más. Pero si el error es imperceptible, engaña a muchos. Pero si el error es casi imperceptible, casi totalmente, no sé cómo decirlo, que casi no se discierne que es error, pero sí, engaña a la mayoría. ¿Cómo? Ah, sí, gracias. Si el error es casi parecido a la verdad, engaña a la mayoría. ¿Sí? Entonces Waggoner agarró esta doctrina, la publicó, muchos creyeron, y de ahí vino la apostasía que alfa, vino con el tema y sobre el tema del santuario. Y hermanos médicos misioneros, lo digo con todo aprecio, con todo cariño cristiano, sí, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero no es el santuario celestial. Es donde el santuario, donde el Espíritu Santo hace su morada para transformación de nuestras vidas. Pero esto no es el lugar santísimo, esto no es el lugar santo, los pies no es el atrio. Porque si fuera el atrio, ¿a quién estaríamos pisoteando? Con nuestros pies. Al sacrificio de Cristo. ¿Sí? Bueno, esto es lo que creyó el hermano Waggoner. La hermana White le dijo a Waggoner, ¿cómo? Ah, el hermano sí se quedó. Aquí está, muy bien. Nuestro consejero entonces puso sus manos sobre los hombros del pastor Ateyos y el hermano Waggoner y dijo, están confundidos. ¿Están qué? ¿Sobre qué doctrina? Sobre el santuario. Están confundidos. Estás en medio de la niebla. Necesitan de la unción celestial. Al hermano Jones dijo, ¿por qué has permitido que tu mente sea trabajada como ha sido? Te advertí que no lo permitieras. Dijo el consejero, dijo al hermano Waggoner,
deja el lugar donde estás ahora. ¿Qué le dijo? Deja el lugar. Hermano, eso que la gente les dice, no, quédate allí, que a pesar de todo, unos sí creen y otros... Hermano, mientras la organización adventista siga manteniendo su posición oficial de que no hay santuario en el cielo, literal, es lo mismo. Aléjate, no te aconsejo, no te juntes, no vayas, deja ese lugar donde estás ahora, le dijo el testigo al hermano Wagner, y camina por el sendero que he señalado. ¿Y qué dice aquí? The Living Temple, templo viviente, el libro que escribió Kellogg. Y Kellogg decía, este es el templo viviente, porque la Biblia dice que este es el templo viviente. Sí, es un templo donde el Espíritu Santo quiere hacer su obra de transformación, pero no es el santuario celestial. ¿Queda claro, hermanos? El libro Templo Viviente está lleno de sentimientos seductores que, si son recibidos, ¿qué dice aquí, hermanos? Es que el diablo agarró el mismo tema del santuario para destruir el santuario. El mismo tema. ¿Y qué decía Jones, Wagner y Kellogg? Y aquí viene otra cosa muy interesante, se los digo con aprecio, hermanos. ¿Qué libritos estaban leyendo estos hermanos Wagner y Jones? ¿Qué librito tenía influencia sobre ellos? El de Kellogg, llamado El Templo Viviente. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué está influenciando? Y no estamos hablando ahorita de televisión o de películas o de otra cosa. Estamos hablando qué tipo de lectura tienes en tu casa, de temas doctrinales que no son una influencia para salvación, sino una influencia para perdición. Hermano, la mayoría de los libros de la organización actualmente son de influencia para perdición. Ya nuestra hermana ya los quemó. Es que son de influencia. Cuando un libro como el libro El Templo Viviente, hermano, hay dos libros que han separado a la iglesia adventista: El Templo Viviente y Preguntas sobre Doctrina. Templo Viviente ya por los 1901, Preguntas sobre Doctrina 1957. Pero la hermana White profetizó que iba a haber mucha literatura que iba a echar para abajo los pilares de nuestra fe. Y hoy veo los libreros de los adventistas, poco espíritu y profecía, y ya lo están cambiando. Esa famosa gema, y hablo de una casa publicadora, no vayan a pensar otra cosa si una hermanita se llama Gemita. ¿Cómo ha alterado los libros del espíritu y profecía metiéndoles nuevas versiones de la Biblia? Y varios libros. Hace 15 días estaba allá, hermano, en la Ciudad de México, por Valle Chalco, y vino un hermano y me dijo: mire, el pastor me trajo este libro. A ver, su libro de Daniel. De Daniel, interesante. A ver, vamos a ver qué habla de las bestias. Hermano, aquí no habla de bestias, dice los 4 animales extraños. 4 animales extraños. Entonces, ¿el papado qué es? Es un animal extraño. Así es, no es la bestia. Cuando el mensaje se baja, Dios ya no puede hacer nada por nosotros, a través de nosotros, para llevar el mensaje de la última advertencia al mundo. Entonces, estos hermanitos tenían en su biblioteca el libro ¿qué? Templo Viviente. Está lleno de sentimientos seductores que, si son recibidos, derribarán los fundamentos de nuestra fe. Hermanos, muchos tienen ahí libro de Bullón, libro de esto, libro del otro, y esos libros no los han hecho ser adventistas. Al contrario, es que no sé quién es el 666. No te sirve. ¿Para qué lo quieres? Ni a veces ni para fogata, porque el papel es muy corriente, que ya no prende.
Repito, hermanos, la hermana White dice, sepárese de toda influencia que derribe nuestras doctrinas. Ellos tenían ese libro. ¿Qué libros tenemos nosotros? Ay, es que este libro me lo regaló en mi bautismo, las 28. Ahí está. Bueno, un servidor las tiene, pero no las tiene para estudiar. Las tiene como investigación para decir, mire hermano, aquí está esto. Yo no estudio de eso. Pero si usted lo tiene, ay, ahora que estudio, pues vamos a estudiar las 28. Vamos a estudiar el enfoque. Vamos a estudiar la guía de estudio, la matutina, el matinal, el rumbo, el horizonte. Sí, se llama el horizonte por ahí. El nuevo horizonte, porque el viejo ya lo perdieron. Hermano, es la realidad. ¿Sí, hermano? Hermano, yo tenía unas visitas del día de ayer. Sí. Como está con lo de como tercer sábado, me dijeron que no podían asistir al lugar que yo los invité, que tenían que ver lo de del tercer sábado, porque están más interesados en esos libros. Así es, en esos libros que están ahí. Muy bien, entonces, ¿creía Wagoner en el santuario? ¿Sí? ¿Pero qué creía? ¿Que el santuario es qué? A ver, examen. ¿Quién creía? A ver, Wagoner creía que el santuario es qué? ¿Quién creía que el santuario se compone de lugar santo, Antiguo Testamento, lugar santísimo, Nuevo Testamento? A ver, ya un hermano nada más pasó ese examen. Ballinger. ¿Quién creía que el santuario es figurativo, no es literal? Cartwright. ¿Quién creía que el juicio se llevó a cabo en la cruz? Ballinger. ¿Quién creía que la purificación del santuario sí existe, pero es la purificación de mi vida? No hay una purificación allá en el cielo con libros y eso, no. Nada más es cuando Cristo purifica mi vida con su sangre. Guapo. No es engañoso todo esto, hermanos. Sí es engañoso. Por eso, una vez más recomendamos, después de este congreso, afiáncese cada uno en la doctrina del santuario. Que como decía el hermanito, entre más imperceptible es el error, es más difícil verlo. Y es cierto, nosotros creemos que Dios tiene que purificar nuestras vidas, ¿no? Y precisamente el día de la expiación, ¿cómo quedaba el pueblo? Dice la Escritura. ¿Cómo debería de quedar? Limpio, ¿sí? Y la hermana Guay en los pilares de la fe, cuando leemos los pilares de la fe, dice que el tiempo que transcurrió después de 1844 abrió ante sus ojos asombrados la purificación del santuario que se realiza en el cielo, el cual tiene una decidida relación con su pueblo que está en la tierra. Entonces, las dos cosas suceden. Dios está purificando el santuario del cielo, el juicio investigador, con todos los libros, toda la evidencia. Recordemos que el gran conflicto no nada más nos abarca a nosotros, sino el gran conflicto empezó primeramente con las inteligencias celestiales, los ángeles y toda la rebelión. Entonces, las acusaciones que el enemigo arrojó sobre Dios y todas aquellas cosas han sido registradas, y en algún momento tenía que llegarse a revisar todo, ¿verdad? Toda la evidencia en favor de Dios y en contra y del enemigo y su obra, y eso es lo que llegó en 1844, ¿no? ¿Verdad? Entonces, sí hay una purificación en el cielo de todo lo que se está viendo, que es lo que ya se platicó, los libros, las evidencias, pero también aquí el pueblo de Dios, ¿verdad?, debe de estar confesando sus pecados, y eso es lo que la hermana Juárez habla del día de la expiación. Hoy estamos viviendo el día de la expiación, lo que aquellos vivieron en Tipo. Y también por ahí a veces creemos que, la otra vez un hermanito comentaba que el día de la expiación allá los israelitas, si había un pecador, todos eran muertos,
¿sí? El pecador ahí quedaba postrado, pero eso realmente no ocurrió así, hermano, porque aquello era una sombra y estaba apuntando a una realidad que sí debe de ser. Y hoy cualquier pecador que no haya confesado sus pecados y en los registros celestiales no pase la norma divina, pues va a ser muerto. Pero en aquel tiempo no ocurría así, ¿sí? Porque muchos llegaron al santuario y seguían en sus vidas pecaminosas, o no ocurría así, ¿verdad? Porque a veces le queremos trasladar las realidades a la sombra y queremos ver que acá ellos eran tan santos y había una devoción tan santa. No, hermano, ahí había hipócritas adorando en el santuario y que no veían las realidades ni por fe seguían a Cristo. Veían en un cordero y creían en las cosas materiales. Así como hoy está igual la religión, hoy crees que te salvan en una religión con tu ceremonia, dando esto, dando el otro, por obras. Ellos igual llegaron a enfocarse en las obras y perdieron de vista a lo que apuntaban, o no las quisieron ver y sus líderes se las cegaron. Entonces pasa hoy algo similar, pero esa realidad hoy debe ser con nosotros, alcanzar la meta que se nos ha propuesto, ¿verdad? Porque Cristo viene por una iglesia pura y sin mancha. Entonces, aquí el error no está en afirmar el hecho de que Dios tiene que purificar nuestra naturaleza, sino en negar ya una realidad que de no llevarse allá tampoco puede llevarse en nosotros, ¿sí? Porque van las dos cosas juntas, ¿verdad? Eso es lo que quería compartir. Muy buen punto, muy buen punto. No puede haber purificación de nuestra alma si Cristo no está llevando la purificación ante el Padre del santuario. Muy buen punto. Hermanos, me faltan todavía unos 4 detractores, pero faltan también las mesas de trabajo. Entonces, ¿qué les parece si vamos rápido y si tienen alguna pregunta al final? ¿Está bien? Para avanzar rápido, ¿correcto? Muy bien, y voy a ir rápido. Está este otro hermano, un hermano también, maestro del santuario, W. Fletcher, australiano. Fletcher, ese sí casi negó todo. Después de haber conocido este gran mensaje, escribió un libro titulado Las razones de mi fe. Las razones de mi fe. Y él dice, yo no acepto los 2 lugares celestiales. Ya no. 1844, 2300 días, nada pasó. Niega el mensaje de los 3 ángeles. No empezaron en 1844 ni en ningún otro tiempo. Ellen White no es inspirada. Recuerden que los otros sí aceptaban. Este es uno de los primeros que dice 0. Este se vino con todo. Sí. Así viene esto, hermano. Esto fue Fletcher. Después vino un pastor alemán, L.R. Conrad. Y ese pastor, los otros eran americanos, el otro era australiano, este es alemán, ¿sí? Conradi, ahí están sus libros en alemán. Conradi, ese es un pastor, se ve pastor, ¿verdad? Ajá, sí, se ve alemán. Sí, pero no pastor alemán, sino pastor alemán. Sí, es que es así, pues no sé cómo decir, pastor alemán, humano, para que quede claro. Es un personaje alemán que tiene el talento de ser pastor. Hablando del santuario, él vino con el nuevo punto de vista del continuo. Él dijo, el continuo es el continuo. Hermano, no. Es el continuo ministerio de Cristo en el santuario celestial. Él trae el nuevo punto de vista. Conrad dijo, los 3 ángeles no los empezaron a proclamar los adventistas, fue realmente Martín Lutero. A ver, hermanos, ¿qué hubiera pasado
si Martín Lutero empieza a proclamar los 3 ángeles? ¿Qué implica? Que la hora del juicio empezó desde Martín Lutero, que la iglesia adventista empezó desde Martín Lutero. Ajá, que la imagen de la bestia se formaría desde allá. Bueno, muchas explicaciones. En 1844 no comenzó la purificación del santuario, y también a partir de ahí, hermanos, vienen contra el espíritu de profecía, pero ya directamente negando el santuario. L. Conradi, ¿sí? L. Conradi. Bueno, ahí están algunos libros. Él hablaba mucho de profecía, él hablaba de las bestias. Hermanos, los que han negado la doctrina del santuario son personas eruditas, estudiadas, dedicadas, ¿sí? Miren las ilustraciones antes de las bestias. Miren cómo, miren, ¿qué les parece? Así ilustraban antes. Está algo raro, ¿verdad? Pero esa era una bestia de antes. Eso es un animal extraño. Ajá. Y aquí vemos la palabra tamid, ¿sí? Y luego aquí habla de los poderes opuestos al verdadero Dios, para estar sin un templo en el cual adorar, para estar sin el continuo, el tamid, el verdadero servicio. Él es el que pone el nuevo concepto de lo que hoy la organización tiene de lo que es el continuo. Nunca creímos, desde 1840 hasta por los 1900, nunca creímos que el continuo de Daniel 8 era el continuo, la continua intercesión de Cristo en el santuario. Nunca lo creímos. Fue este hermano que no creyó en el Espíritu de Profecía que metió su nueva interpretación. Estamos hablando del santuario. Y esta es la joya de las joyas detractoras. Desmond, aquí yo me equivoqué, aquí le puse Desmond. Es Desmond Ford, un australiano, también me equivoqué ahí. Australiano. Desmond Ford, este es el señor, esto fue ya por los 1980. Y este no solamente se fue contra el santuario, se fue contra la profecía, se fue contra todo, pero guarda el sábado y es vegetariano. Desmond Ford, de todos los detractores, es el más inteligente, entre comillas. Él dijo, los adventistas basan su idea de el santuario será purificado pegado a los 2300 tardes y mañanas, pero están mal, porque no se puede decir que es día por año. No es sustentable el principio de día por año. ¿Y él sabe qué interpretación trae? Él cree que el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes, la interpretación de los jesuitas. En lo personal yo creo que es un agente de cambio de Roma. Yo sí lo creo así. Sí. Ahora, ¿qué es lo que hizo él? Él escribió un libro sobre Daniel. En la carátula del libro dice Daniel en hebreo. He leído parte de ese libro. Y hubo una ocasión en que él creyó la doctrina, pero después la negó. ¿Sí? Hebreos 9 se cumple en la cruz. A ver, hermanos, abran su Biblia en Hebreos 9:12. ¿Sí? Y él dice, todo se cumple en la cruz. Unos 10 minutitos más y entramos a la mesa de trabajo. ¿Qué dice Hebreos 9:12? Muy bien. No con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre. ¿Dónde? ¿Qué dicen sus Biblias? A ver, ¿cuántos tienen santuario? ¿Cuántos tienen lugar santísimo? Entonces aquí hay un problema. Con esa misma Biblia van a derrotar tu doctrina del santuario, porque la Biblia que tienes que dice que entró una sola vez y para siempre, ¿dónde?
¿Cuándo? ¿Cuándo entró Cristo? Verso 11. Pero estando ya presente, ¿qué? Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Cuándo derramó su propia sangre? Cuando murió en la cruz. Y muere en la cruz, ¿y a qué lugar del santuario se va de acuerdo a su Biblia? Según en esa Biblia, se va directamente ¿a dónde? ¿A dónde? Entonces tenemos dos versiones. ¿Al santuario o al Santísimo? Versión siglo XXI. Dice santuario. Bueno, ahí está bien, pero en otras está mal, hermano, esa versión. Sí, entonces hay que cambiar las versiones. ¿Cómo? Ahí los hermanos traen Biblia 1909 y ahí se dice santuario. Así que les recomendamos, y no es mercadotecnia, es doctrina. Ustedes deben de traer una Biblia que defienda los pilares de su fe. ¿Todavía hay Biblia? Todavía hay Biblia. 1909. ¿Cómo? Estamos trabajando, si tiene que una para que hagamos aquí, porque en la agencia te pide que tengas reconocimiento de un pastor para comprarlo. ¿Cómo dice, hermano? Estamos trabajando con la ayuda de Dios para editar una Biblia propio, porque en las agencias te pide que reconocimiento de tu pastor o de para poder comprar En las agencias de adventistas. en la otra donde la puedes dar más económica. Nuestro hermano dice que él está haciendo una obra bonita. Él está trabajando para que haya una Biblia de sostén propio. Amén. ¿Sí? Así como Martín Lutero tuvo su Biblia, bueno, Dios está poniendo en el corazón de nuestro hermano trabajar para que se tenga una Biblia con la traducción correcta. Amén. ¿Cuánto vamos a orar por el hermano para que ese plan se lleve a cabo? Sí. Claro. A ver, hermanos, ¿qué creemos nosotros? ¿Que Cristo entró después de derramar su sangre al lugar santísimo o al santuario celestial? Ahora, ¿por qué hay esas dos traducciones? Porque la palabra en griego es la palabra ta-hagia. Ta-hagia, que significa santo. ¿Sí? Entonces entró al lugar santo. ¿Qué es lo que nos hace decir que entró al lugar santo? Hermanos, todo el contexto del éxodo del santuario, ¿dónde entraba el sumo sacerdote? Al lugar santo. No. Primero, ¿dónde? Perdón, sí, cierto, yo me equivoqué. ¿Dónde entraba todos los días el sacerdote? Claro. Y si el santuario era una pequeña representación del lugar santo y lugar santísimo que hay en el cielo, Cristo tenía que entrar primero al lugar santo y después ¿a dónde? Al lugar santísimo. Así que si usted tiene una Biblia que traduce la palabra griega ta-hagia, la traduce santísimo, va en contra ¿de qué? De la revelación que Dios le dio a ¿quién? A Moisés, como una sombra y figura de una realidad que tenía que darse en el cielo. ¿Comprenden? Sí. Entonces, hermanos, el hermano Desmond Ford, allí lo ven joven, ahorita ya es grande de edad, ¿sí? Y tuve el privilegio de hablar con el hermano Standish, fue el primero que lo escuchó hablando esas doctrinas en Australia, ¿sí? Yo escuchaba en Montemorelos, no, cuidado con Desmond Ford, que no les vamos a decir a los estudiantes eso, nada de eso. No, y claro, tienen razón, si no se los dicen esos estudiantes de teología, les pasa como, ¿qué será?
el azúcar ante el sol se derrite, no sé cómo, porque no tienen doctrina, por eso tienen miedo de decirlo. Claro que sí. Así que dicen, ahí está, Hebreos 9 se cumple en la cruz. Dice, niega los lugares celestiales. No, no hay tal cosa de lugar santo, lugar santísimo. Lo único, ¿acepta 1844 él? Sí, pero él dice, lo único que pasó en 1844 fue que supimos que había un santuario en el cielo, que había un santuario, perdón. Lo único que pasó en 1844 es que todo el chasco y todo eso nos llevó a estudiar el tema del santuario. Ahora el 22 de octubre es el día del pastor, ¿no? Y ahora el 22 de octubre lo hicieron el día del pastor. Ah, y cuidado, hermanos, porque algunos agarraron y algunos de sostén propio andan celebrando el 22 de octubre. A ver, ¿ustedes creen que es correcto celebrar el 22 de octubre? ¿Cómo? Y oiga, que hacen un culto especial el 22 de octubre y han deificado el 22 de octubre. Creen en el N. de White solo como, sus escritos son como una matutina, un devocional, y creen que el juicio ante la cruz, ahí me equivoqué, que el juicio se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Este señor se llevó más de 70 estudiantes de teología en el colegio de Australia y ha influido tanto en las lecciones de escuela sabática actuales, ¿sí? Mucho. Este señor ha influido tanto en las 28 creencias, bastante, que por eso les decimos, no beban, como dice la hermana White, del miasma, ¿qué? Venenoso. Venenoso. Por último, aquí está este señor, de Montfort, joven. ¿Quiénes son los detractores de la doctrina del santuario? Los pastores de la organización adventista, al seguir el libro Preguntas sobre Doctrinas, que después tuvo su aparición en las 28 creencias. Vinieron los evangélicos y le hicieron preguntas sobre doctrina a los adventistas. Y los adventistas dijeron, bueno, es que hablando de la expiación, nosotros creemos que la expiación o la reconciliación, el perdón de todos los pecados se llevó a cabo en la cruz del Calvario. ¿Creen lo mismo los evangélicos? Sí. ¿Creen en el santuario los evangélicos? No. Entonces los adventistas dicen, sí, nosotros creemos que la expiación se llevó a cabo en la cruz del Calvario. ¿Qué creemos nosotros? ¿Cuándo inicia el día de la expiación final? 22 de octubre de 1800, ¿qué? 44. ¿Qué pasó en el Calvario? Fue el sacrificio expiatorio, es decir, el sacrificio de Cristo por mis pecados, y su sangre tiene que ser presentada en expiación delante del Padre. Y el último día de la expiación final es el día de la expiación, 22 de octubre. Hermanos, aquí negaron todo esto. Cristo fue al cielo, dicen, pero ya no va a hacer nada. ¿Cómo que ya no va? No, ya no va a hacer nada. Entonces, ¿de qué anda haciendo? Por eso ellos tampoco hacen nada. ¿Sí? En el cielo solo se dan los beneficios de la expiación. Disculpen, pero no sabemos qué son esos tahaya, esos lugares celestiales. El santuario celestial se compone del ministerio de Cristo. No hay tal cosa como santuario en el cielo. Ahora, ellos dijeron, sí creemos en un santuario. ¿Pero de qué se compone en el santuario? Bueno, se compone del ministerio de Cristo, pero no ya del lugar santo y lugar santísimo. Es como si dijera yo, o como si yo fuera un judío en el tiempo de Moisés, dijera, yo creo en el sacerdocio de los sacerdotes, pero no creo que están dentro de un santuario. Por ahí andan donde se les antoje. ¿Es bíblico eso? Bueno, pues esta es la posición que agarró la organización adventista. Sí, ahí anda Cristo, donde Él anda es el santuario. ¿Sí? Nuestro sumo sacerdote no fue como nosotros en su naturaleza, sino fue inmaculado. Hermanos, por eso les decía, este es el engaño más sutil. Este es el engaño más sutil. Bueno, hermanos, hasta aquí termino esta presentación express, porque se requería. requerirá todo un día para ir en detalle. Sí.
Nuestra recomendación: estudie cada uno por sí mismo. Agarre la Biblia desde Éxodo, empiece a entender por sí mismo el santuario. Y les digo una cosa, empiece a estudiar su Biblia. Este año todavía estamos en marzo. Y tenga en mente cada vez que estudie su Biblia el lenguaje del santuario. Cuando se habla de ofrendas, de sacrificios, hermano, la Biblia nos habla del santuario. ¿Sí? Y pídale a Dios que Él le ilumine con los libros de la Biblia del Espíritu Especial, afirmarse cada uno individualmente en esta doctrina. Si los de su grupo no quieren, ni modo. Si los de su familia sí quieren, amén. Pero si ni en el grupo ni en su familia quiere, usted afírmese. Finalmente usted tiene un alma que salvar y es la de usted. Que Dios les bendiga.